Buenos días, hermanos. Hoy día de manera especial no vamos a tener un pasaje inicial para la enseñanza porque vamos a estar estudiando 3 pasajes para abordar el tema de las consecuencias del pecado. Hemos estado meditando en si es posible la santidad, qué es el pecado, cuál es su origen, su naturaleza. Y hoy día vamos a estar hablando de las consecuencias. Y la enseñanza del día de hoy se titula El eco del pecado. El eco del pecado. Y quiero, para partir, invitarle a que incline su rostro y vamos a orar por esta enseñanza. Padre Santo, te bendecimos en esta mañana y te damos gracias por poder oír tu voz. Te rogamos que seas tú hablándonos, sea yo solamente un mensajero fiel de tu palabra y que el corazón de mis hermanos esté dispuesto para escuchar y transformar sus vidas. Que tu Espíritu Santo nos ayude en esa labor, nos dirija en todo para que en esta exposición también tu nombre sea glorificado. Te damos gracias y lo hacemos a través de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, el eco del pecado. ¿Usted sabe lo que es el eco? Sí. Fome. Bueno, muchas son las fábulas y las leyendas de la mitología griega en particular, que tratan de explicar de alguna manera o de dar sentido a este fenómeno de la naturaleza que es el eco. Y obviamente todos sabemos que el eco es una repetición, una reverberancia que se produce en ciertos lugares donde nuestra propia voz choca con una muralla, con una montaña, y se produce esa repetición. Dicho de otra manera, se refleja en un obstáculo que esté al frente. Y este fenómeno de la naturaleza, los griegos trataron de explicarlo a través de una leyenda, una fábula. Y para ellos esta palabra del eco surge de un mito de Eco y Narciso. Y Eco era una ninfa de las montañas. Las ninfas eran seres bellos, mujeres, que vivían en las montañas y que eran criadas, educadas por las musas en un monte que se llamaba Helicón. Y la leyenda cuenta que Zeus, el dios más grande, más potente, el principal de los dioses griegos, sentía bastante atracción por las ninfas y las visitaba con frecuencia. Hera, otra diosa, estaba celosa por las visitas de Zeus a las ninfas y lo siguió tratando de atraparlo muchas veces. Eco, una de esas ninfas, no dudó en ayudar a Zeus, por lo que comenzó a distraer a Hera con conversaciones interminables, dando tiempo a Zeus para escapar de ella, de escapar de su esposa. En algún momento de la historia, Hera, la esposa de Zeus, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y maldijo a Eco para que solo pudiera repetir las últimas palabras que otra persona acabara de decir. Esa es la leyenda. La leyenda nace, por tanto, de una situación donde una ninfa trata de ayudar a un dios a escapar de los celos, bien o mal fundados, de su esposa Hera. Pero finalmente termina siendo para Eco, quien estaba tratando de ayudar a Zeus
una maldición. Y si nosotros lo miramos desde el punto de vista espiritual, lo que sucede con el pecado no es tan distinto. Obviamente no vamos a decir que es igual a la mitología griega, porque eso no es así. Mucho más importante es la palabra de Dios. Es solamente como una ilustración para iniciar la enseñanza de esta mañana. El pecado, desde el momento que entró al mundo por el pecado de Adán y Eva ahí en el huerto del Edén, ha traído consigo consecuencias que afectan nuestra vida, afectan a la creación misma y se han ido repitiendo generación tras generación como un eco resonante. Como la maldición que dio era a eco, la maldición que recibió el hombre por haber pecado en contra de Dios ha ido resonando día tras día hasta el día de hoy. Y cuando nosotros entendemos estas consecuencias y de lo que hemos sido librados, hermanos, no podemos quedar indiferentes, sino que esto nos debe empujar a vivir en santidad. Entender de las consecuencias de cual Dios nos sacó, nos tiene que llevar a vivir una vida de gratitud y de santidad, de piedad delante de Él. Hasta este punto que hemos avanzado, no solamente hoy día, sino que en toda esta serie, ya no podemos mirar al pecado como algo menor. No puede estar en nuestros labios esto de una mentirita piadosa, una mentirita blanca. Tenemos que estar poniéndonos serios, para decirlo de alguna manera, en nuestra lucha contra el pecado. No podemos minimizarlo, no podemos decir, sí, no, es que no pasa nada. Y con el lecto discipulado de pecados respetables, hermanos, vamos, en el buen sentido de la palabra, a desnudarnos. Porque nos vamos a ver a nosotros mismos en pecados que quizás ni siquiera sabíamos que eran pecados. Y eso es muy bueno. Va a costar, va a ser como un puñal en el corazón. Pero qué bueno que sea así. Porque tenemos que vivir en mayor santidad. Y recuerden las palabras de la primera enseñanza. La santidad es posible para nosotros los hijos de Dios. Entonces, a medida que vamos tratando de enmendar nuestras acciones, debemos entender, hermanos, que todo esto es posible del perdón, de estar en una correcta relación con Dios solamente por la obra de Jesucristo, no por otra cosa. Es solamente por la obra de Cristo en la cruz. Y a Él debemos exaltar. A Él debemos darle gracias por todo lo que ha hecho por nosotros y por liberarnos de estas consecuencias que estamos viendo el día de hoy. Por lo tanto, hermanos, vamos a ver a la luz de 3 pasajes cuáles son los ecos del pecado. Primero, en Romanos 6:23, la muerte como la consecuencia principal, la consecuencia primera. Después, en Génesis 3:16 al 19, vamos a ver los efectos físicos que ha resultado en nosotros por culpa del pecado. Y Santiago 1:14 al 15, para entender la inclinación al pecado que resultó por la caída de Adán y Eva. Y de esa manera, por supuesto, saber cómo enfrentarlo. Estos 3 pasajes, hermanos, que vamos a ir viendo uno a uno, resaltan la naturaleza del pecado y sus repercusiones tanto físicas como espirituales. Y eso no lo podemos negar.
el pecado tiene repercusiones, tiene ecos, consecuencias, tanto en nuestra vida espiritual como en nuestra vida física. Vamos entonces con el primero. El pago del pecado, la muerte. Busque usted, por favor, Romanos 6, 23. Para primero, a través de este primer pasaje, ver el primer y más grande y terrible consecuencia del pecado en nuestras vidas. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este pasaje, que es conocido, tiene una verdad y una profundidad, hermanos, muy concreta. Obviamente no vamos a develar todo lo que el pasaje dice, pero vamos a analizarlo un poquito para entender esto de la paga del pecado. Cuando el pecado entró al huerto del Edén, como lo vimos la semana anterior, entró en el mundo porque estaba ajeno, tenía un origen celestial, apartado del hombre, y entró al mundo por el pecado de Adán. Y cuando el pecado entró, trajo consigo de una manera inevitable una paga. Y esa palabra paga, en este texto, en Romanos 6:23, tiene la connotación de un general militar que le paga a sus soldados por el servicio prestado. O sea, el pecado nos está pagando a nosotros como sus servidores con la muerte. Esa es la paga que da el pecado, hermanos. Y cuando uno lo entiende así, si bien nosotros hemos sido hechos salvos por Jesucristo y estamos seguros en Él, esto nos tiene que hacer pensar cómo es que aún seguimos sirviendo al pecado tan tranquilamente en nuestras vidas. Con lo primero, con lo que Dios tuvo que hacer para librarnos, que es entregar a su Hijo Jesús en la cruz. Y segundo, que lo único que la muerte trae, o sea, que el pecado trae, es muerte. No produce nada útil, nada que traiga una consecuencia o un valor eterno. Esta paga inevitable, primero, trae consigo la muerte espiritual, la separación de Dios. Lo vemos ahí en el huerto de Edén. Dios los maldijo y los echó del huerto. Separación espiritual, separados de Dios. Segundo, la muerte física. Separación, ¿de qué? Del cuerpo y el alma. Vamos a revisar después en Génesis las consecuencias físicas y vamos a tratar un poco más respecto de esto. Y tercero, la muerte segunda, la separación eterna de Dios. ¿Cuál de todas estas tenemos solución? Para la muerte segunda. Nacemos en un estado de muerte espiritual separados de Dios. Lo vimos, David dice ahí en el Salmo: en pecado me engendró mi madre. La muerte física es inevitable. Solo un grupo de hermanos que tuvo y tendrán, tenemos ahí a Enoc, a Elías, que no vieron muerte. Y aquellos que serán arrebatados cuando Jesucristo venga por su iglesia. Pero todos los demás vamos a tener la muerte física.
Pero la muerte segunda, la separación eterna de Dios, hermanos, no tiene solución. No hay vuelta atrás. ¿Y cuál es el medio para poder solucionar, remediar esa situación? Jesucristo, el Evangelio. El pago merecido por el pecado es la muerte. No hay otra opción. Y la muerte impactó tanto el aspecto físico como el espiritual. Este pasaje de Romanos 6:23, hermano, plantea un paralelismo maravilloso, único. Y así lo enseña Martin Lloyd-Jones. Esto no es algo que saqué yo. Debo ser honesto y darle el crédito a quien corresponde. Y Martin Lloyd-Jones muestra lo siguiente, analiza el pasaje de la siguiente manera. Primero, él dice que hay un paralelismo en el Señor que se sirve. Y está el pecado o está Dios. Dicho de otra manera, o se sirve el pecado o se sirve a Dios. Después, tenemos las consecuencias de dicho servicio. Por un lado, las consecuencias de ese dicho servicio está la muerte y por otro lado está la vida eterna. Tenemos dos señores. La muerte, el pecado, Dios, tenemos dos consecuencias, la muerte y la vida eterna. Y tercero, está el medio por el que se obtiene dicha consecuencia. Por un lado, el pecado trae como consecuencia la muerte y el medio es una paga que se gana. El hombre se ganó la muerte por haber servido al pecado como su Señor. Contrario, si servimos a Dios, que nos da vida eterna, pero eso nosotros no lo ganamos. Es un don gratuitamente recibido. Y por eso es un don. Entonces, hermano, esto nos tiene que llevar, empujar, animar, no sé qué otro sinónimo puedo usar, a tomar conciencia de la seriedad del pecado. El pecado en tu vida lo único que va a producir es muerte. Las consecuencias del pecado son reales. El regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Y eso, sin lugar a dudas, que nos trae una profunda esperanza. Una esperanza que para muchos es irrazonable, es ilógica, pero que para nosotros, que sabemos que por fe lo recibimos, es una razón poderosa para vivir justa y piadosamente. Hermanos, si todo esto de saber y conocer el pecado no te está llevando a vivir en mayor santidad, hay que entrar a reflexionar. Esto no es solamente un conocimiento teológico. Ah, no, y ahora yo sé lo que es el pecado, sé de dónde vino, sé en dónde se originó, sé cuáles son las consecuencias. Pero tu vida, ¿cómo está siendo transformada? Si estamos aprendiendo del pecado, es para, como dije al inicio de esta serie, luchar contra el pecado es solamente una cara de una moneda, porque la otra es abrazar la santidad. Es inevitable hacer las dos acciones al mismo tiempo. Entonces tiene que estar llevándonos a vivir una vida justa y piadosa. Queremos citar a Samuel Pérez Millos en su comentario de Romanos, donde él dice: la conclusión es sencilla. Al cielo se va por gracia, un don de Dios. Al infierno
se va por méritos, paga del pecado. Y esa es la realidad, hermanos. ¿A quién estamos sirviendo? Ese es el primero de las consecuencias del pecado. Vamos a la segunda. El peso de la caída o los efectos físicos. Vamos a Génesis capítulo 3, versículos 16 al 19. Génesis capítulo 3, versículos 16 al 19. Génesis 3, 16 al 19. Dice así: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedecisteis a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Este, hermanos, es quizás el impacto más visible y duradero del pecado. Duradero en términos de lo visible. La muerte solamente la vemos cuando ocurre en alguien. Esto lo vivimos nosotros día tras día. En nuestras vidas diarias vemos cómo hay que sudar para producir. Quizá hoy día no labrando la tierra, pero sí esforzándonos para poder ganarnos el dinero, para poder obtener el sustento. La consecuencia inmediata del pecado fue la culpa y la vergüenza. Ahí mismo en Génesis 3, retrocede un par de versículos y leamos el 7 y el 8. Génesis 3, versículos 7 y 8. Entonces fueron abiertos, después de comer el fruto, los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. De esto que entendemos, cuando antes Dios se paseaba, Adán y Eva salían al encuentro de Dios, a conversar, a tener comunión con Él. Pero inmediatamente cuando ellos desobedecieron, ni siquiera Dios tuvo que decirle: ustedes pecaron. Ellos inmediatamente tuvieron las consecuencias del pecado. La culpa y la vergüenza, provocando un cambio de la mirada del mundo. Ya no se miraban con santidad. Sentían vergüenza de su desnudez. Cambió todo el entendimiento de su entorno. Y desde ese momento, hermanos, qué triste, pero desde ese momento que el hombre huye de Dios. Desde ese momento ya no hay quien busque a Dios. Por eso Pablo ahí en Romanos 3, citando los Salmos, dice: no hay quien busque a Dios. ¿Desde cuándo? Desde que el hombre cayó, porque dejó de buscarlo. Se escondió, huyó de Él, escondió su rostro de Dios que se paseaba en el huerto. Y ese sin lugar es la primera consecuencia física, hermanos.
Por eso es Dios el que tiene que salir a nuestro encuentro. Y este pasaje de Romanos 3, 16 al 19, sin lugar a dudas nos muestra las dificultades y el trabajo que debemos enfrentar. ¿Cómo qué? Como un recordatorio de la caída inicial. Hoy día nosotros tenemos que trabajar porque el hombre cayó, porque hubo pecado, porque entró el pecado. Hermanos, esto, si bien Adán y Eva tuvieron responsabilidad en desobedecer, esto no es culpa de ellos, es culpa del pecado que entró en el mundo. Por lo tanto, seguir permitiendo el pecado en nuestra vida es incongruente. Es el pecado el que tenemos que eliminar. Hay consecuencias que vamos a tener que seguir viviendo. Estamos en un mundo caído. Pero hoy día nosotros tenemos una esperanza distinta, que es el don de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mirando un poco en detalle, la mujer, hermanos, se le aumentaron los dolores de parto. Dice las Escrituras: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. No es que no tuviera dolores, se le aumentaron en gran manera. Y además, ahí al final del versículo 16 dice: y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. La santa subordinación que había entre Adán y Eva se convirtió en una sujeción forzada como consecuencia del pecado. Pero al hombre también tuvo consecuencias. Versículo 17. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él. ¿Cuál fue el pecado del hombre? Poner la voz de la mujer por sobre la voz de Dios. ¿Y qué trajo consigo como consecuencia? Algo que llama poderosamente la atención, hermanos, es que la primera consecuencia es que la tierra fue maldita por el pecado de Adán. Versículo 17 al final: maldita será la tierra por tu causa. El pecado del hombre trajo como consecuencia la maldición de la tierra. Y ahí está lo que nosotros hablábamos, conversábamos, estudiábamos la vez anterior, de que la tierra también está gimiendo con dolores de parto porque también sufrió las consecuencias de la caída. Y a causa de esa maldición, el producto de la tierra, que antes florecía de manera automática o manera natural, sin ningún mayor esfuerzo, ahora iba a tener que ser producto de un arduo y extenuante fruto. Pero además de eso, al final del versículo 19, ¿hasta cuándo iba a ser esto? Hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Trajo consigo la consecuencia de la muerte física. Adán y Eva no fueron creados para morir. Cuando entró el pecado, entró la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Adán y Eva, si no hubiesen pecado, existirían hasta el día de hoy.
Pero entró el pecado y entró la muerte, y consigo no solamente la muerte física, o sea, no solamente la muerte espiritual, separación de Dios, sino que también la muerte física, porque del polvo eres y al polvo volverás. Y Señor, ¿cuándo voy a tener que trabajar duro? Hasta cuando vuelvas a la tierra. Pero ¿saben qué, hermanos? Antes de que Dios pronunciara esta maldición tanto a la mujer como al hombre, hay una hermosa promesa. Miremos el versículo 15 de Génesis 3. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esto, hermanos, este pasaje, Génesis 3:15, se conoce como el protoevangelio, como el evangelio inicial. La promesa de Dios dándole a Adán y a Eva que, en consecuencia de la maldición a la serpiente, Él le dice, pero ¿sabes qué? De esta mujer, no de esta, de la mujer, van a ser alguien que te va a herir en la cabeza, te va a quitar toda la autoridad que ahora tú tienes. Y ese no es otro que nuestro Señor Jesucristo, venciendo a Satanás y a su elemento más poderoso, que era la muerte. Entonces hoy día, hermanos, nosotros tenemos una esperanza maravillosa, una promesa de redención y restauración en Cristo, que vino a deshacer, a romper las obras del pecado y la maldición que hay en este mundo. Y eso es maravilloso. Eso nos tiene que animar a vivir en santidad y a esperar el futuro, a esperar ese anhelo. No importa todo lo que tengamos que pasar aquí en cuanto a durezas en el trabajo, al esfuerzo que tengamos que vivir, las dolencias que tengamos que pasar, porque tenemos una esperanza segura, donde vamos a vivir, donde el pecado ya no va a morar más, por lo tanto no va a haber muerte, no va a haber sufrimiento. ¿Y qué mayor esperanza que esa? Frente a la incertidumbre de los demás, que no saben si hay algo después de la muerte. Hoy día nosotros tenemos la convicción de que hay vida después de la muerte y que es 10,000 veces mejor que la vida que nosotros estamos viviendo hoy en día. Y eso considerando que estamos viviendo en Cristo Jesús. Pero tenemos esa esperanza. Entonces Pedro, cuando estudiamos las cartas de Pedro, él dice en sus cartas, todo esto va a ser deshecho. Y si todo esto va a ser deshecho, ¿cómo no hemos de vivir santa y piadosamente? Por último, tenemos la tercera razón, o la tercera consecuencia, mejor dicho, del pecado, que es la inclinación al pecado. Busque Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15. Santiago capítulo 1, versículos 14 al 15. Dice así, Santiago 1, 14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Todo pecado, hermano, comienza con un deseo intenso por algo que a Dios no le parece. Todo parte ahí. ¿Jesucristo fue tentado? Sí. El ser tentado, hermano, el tener ese
o que se le imponga enfrente a uno la intención de hacer algo, no es pecado. Porque Jesucristo no pecó. Le dijo, convierte esa piedra en pan, después de 40 días de ayuno. Y dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Resistió. Después vinieron 2 más y él resistió y finalmente, después de la tercera, Satanás lo dejó. Entonces, nace primero por el ser atraído y seducido. Si volvemos a la historia de Génesis, recién la estábamos viendo, Adán y Eva estaban en el huerto. Se presenta Satanás, una serpiente, que le habla a Eva y le dice, ¿por qué no comes de ese árbol? No, porque voy a morir. No, no vas a morir. Lo que pasa es que te vas a convertir en Dios. Pero no vas a morir. ¿Y qué pasó? Frente a la tentación, ella cayó en la seducción, en la atracción por el fruto. El texto de Génesis 3 es claro. Y ella se sintió atraída, vio que el fruto era bueno, que era deseable. ¿Cómo miraba el fruto antes Eva? O varona, mejor dicho. Antes de eso, no lo miraba. Decía, no, yo no puedo comer de ese fruto para mí es indeseable. Yo no lo miro. Pero frente a la tentación, cayó en la atracción y en la seducción. Y vio que el fruto era bueno, deseable. El pecado ha inclinado nuestra naturaleza, hermanos, al pecado. Siendo el pecado nuestro, producto de nuestros propios deseos. Y Santiago muestra 3 pasos claritos de cómo pecamos. Entonces, mire el versículo 15. Dice, entonces la concupiscencia, que es ese deseo intenso que tenemos, después que ha concebido. Hasta este punto, el ser atraído, el ser seducido no es pecado. Pero una vez que uno pasa el límite y comete, da pie a ese deseo, concibe el pecado. Y ahí está el pecado. Al punto anterior, podemos resistirlo. Eva podría haberle dicho a la serpiente, no, yo no puedo comer de ese fruto. Dios me dijo que yo no podía comer de ese fruto. No voy a comer. ¿Y hubiese pecado Eva? No, no hubiese pecado. ¿Cuál fue el problema? Que ese deseo lo llevó a cabo. Ella comió del fruto y eso concibió el pecado. Como Santiago lo dice aquí. Entonces la concupiscencia, el deseo profundo, después de haberse concretado, concibe. Entonces primero viene la tentación producto de nuestros deseos. La voluntad del hombre es vencida por la tentación y la persona se somete a ese deseo. Y ahí, ¿cómo se dice? Está frita. Porque su voluntad, su deseo, ella misma se somete a ese deseo que sabe que es pecaminoso ante Dios. Después Santiago dice, da a luz el pecado. Segundo paso. Una persona que está siendo tentada es vencida por esa tentación, concibe el acto y eso da a luz el pecado. Y aquí ya no hay vuelta atrás. El pecado está cometido. El resultado es ineludible. El pecado ya está cometido. El pecado ya ha sido producido. Se ha fallado en seguir la voluntad de Dios. ¿Y qué pasa finalmente?
Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Aquí, hermanos, y con esto quiero clarificar algunas cosas que quizás pueden haber quedado en la mente después de de haber visto Romanos 6:23. Santiago está escribiendo una carta a hermanos. Por lo tanto, podemos entender que aquí Santiago no le está diciendo que el pecado produce la muerte espiritual, porque él está escribiendo a hermanos. Hermanos que ya han creído en el Señor Jesús, por tanto son salvos, seguros en Cristo Jesús. ¿Cómo entonces entendemos esto de que el pecado da a la luz la muerte? En este sentido, hermanos, debemos comprenderlo, que el pecado en nosotros va a producir siempre cosas que son inútiles y que son vanas, que no se guardan como tesoro en el reino de los cielos. No genera ningún recurso para la vida eterna. No genera ningún recurso para recompensas celestiales. Todo lo que produce el pecado es heno, paja y hojarasca, que en el tribunal de Cristo va a ser consumido. Que no va a pasar la prueba. Entonces es bien triste, hermanos, que nosotros aún sigamos permitiendo el pecado en nuestras vidas, porque no produce nada útil. No te genera nada útil, más que una satisfacción de un par de minutos, un par de segundos. Y quizás siendo un poco más bondadoso, un día, un par de días. Pero ¿qué son un par de días al lado de la eternidad? Hermanos, las consecuencias del pecado son reales y afectan nuestras vidas profundamente. En Cristo Jesús encontramos la respuesta y hemos, por gracia de Dios, solucionado nuestro gran problema de la muerte segunda. Pero aún estamos sujetos a esta generación caída, a esta naturaleza caída, a este mundo caído. Por lo tanto, debemos de luchar, pero luchamos no como por luchar, sin un objetivo. Tenemos un objetivo superior y aún más una esperanza superior, que es la redención y la restauración de nuestras vidas. Un cuerpo glorificado, ajeno al pecado. Por lo tanto, hermanos, para ir concluyendo, el pecado ha traído consecuencias que resuenan hasta el día de hoy. Sin lugar a duda que sí. Esas consecuencias afectan la esfera física y espiritual. Algunas de esas consecuencias nos afectan a nosotros como hijos de Dios. Entonces, hermanos, lo de hoy, esta enseñanza, este análisis que hemos hecho en esta mañana, debe no solamente ayudarte, sino que llevarte a la acción para identificar tus propios deseos y tentaciones, animándote a tomar medidas preventivas para enfrentar el pecado. Ya sabes cómo se consuma el pecado en tu vida. ¿Qué vas a hacer para ello? Si sabes que por esta calle que me voy de regreso a la casa hay una panadería muy buena y que yo no debo comer pasteles, una panadería y pastelería, ¿me sigue yendo por esa calle o cambio? No, si yo soy fuerte, voy a resistir la tentación, voy a pasar por ahí, no voy a comprar nada. Quizás los primeros 3 días, al cuarto día, el puro olor lo va a hacer entrar a la panadería. ¿Qué debes hacer? Cambiar el camino. Tenemos que tomar medidas, hermanos. No podemos quedarnos pasivos. No puedes quedarte pasivo. Si te quedas pasivo, estás pecando. Porque hoy día Dios te está hablando de cómo el pecado opera en tu vida. No puedes quedar indiferente.
Jesús tomó las consecuencias de nuestro pecado sobre sí mismo para ofrecernos salvación y reconciliación. El maravilloso Evangelio. Y hermano, debemos de dejar de lado la mentira que Satanás ha levantado de que el Evangelio no es para los que ya hemos creído. El Evangelio sigue siendo para nosotros. Sigue siendo necesario recordarnos día tras día que Jesús murió por nuestros pecados. Y no porque Dios nos haya ya salvado y liberado de la paga del pecado que es la muerte, vamos a seguir pecando. Debemos de vivir en santidad. No porque Jesús pagó por mis pecados pasados, presentes y futuros, yo decir, ay, pero que están todos pagados, no importa. Qué triste, hermano. Fueron por esos pecados que Cristo fue a la cruz. En nuestro corazón debería nacer el amor. Es decir, no voy a pecar más. No voy a hacer sufrir más a mi Salvador. Y vivir en santidad y así cumplir el propósito que Dios tiene para con nosotros. Que seamos santos, una iglesia pura y sin mancha. Entonces, después de todo esto, ¿cómo no hemos de vivir santa y piadosamente por lo que Dios ha hecho por nosotros? ¿Cómo no hemos de vivir justa y piadosamente? Que Dios nos ayude, hermanos. Es la lucha. No vamos a terminar esta lucha. Pero como lo vamos a ver en su momento, esta lucha es el distintivo que nos tiene que caracterizar. Luchar día tras día contra el pecado. A veces vamos a ganar, la gloria es para Dios, a veces vamos a perder. Pero que no sea porque no luchamos. Que no sea porque sabemos que nos hace mal. Que no sea porque estamos tratando de sacar el pecado de nuestra vida. Incline su rostro, hermano, vamos a orar. Padre Santo, te agradecemos en esta hora por tu amor, tu misericordia, por lo que tú nos has dado. Dios amado, haznos comprender día tras día la profundidad y la seriedad del pecado para apartarnos de él. Dios eterno, ayúdanos para vivir en santidad. Ayúdanos, Padre Santo, para vivir una vida piadosa, alejándonos día tras día de estas consecuencias que quizás son inevitables, pero que no por eso no debemos tratar de eliminar de nuestra vida diaria. Te damos gracias por tu palabra, gracias por lo que nos das, gracias por lo que nos entregas, gracias por la obra de Cristo en la cruz, porque sin lugar a duda, esa obra es la que hoy día nos permite clamar a ti, presentarnos delante de ti, y nos permite también tener una maravillosa esperanza de redención. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.